Le decía hace unos días a una persona, hermanos, ajena a nuestra fe, somos pobres, pero vivimos como millonarios, 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 porque la bendición que Dios ha puesto en ti, iglesia del Señor, por el reconocimiento de la elección, nos abarca a todos nosotros, 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 todo el cuerpo ministerial gozamos también. Somos pobres, pero vivimos como millonarios, 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 porque la bendición que Dios ha puesto en ti, iglesia del Señor, por el reconocimiento de la elección, nos abarca a todos nosotros, todo el cuerpo ministerial gozamos también de esa bendición. De esa bendición, de esa bendición. Vamos a cambiar de tema. México denunció a la Iglesia La Luz del Mundo y también a su líder, Naasón Joaquín García, esto por lavado de dinero y delitos fiscales. La Unidad de Inteligencia Financiera, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó ante la Fiscalía General de la República 5 denuncias contra la Iglesia La Luz del Mundo y su líder, Naasón Joaquín García, por lavado de dinero y delitos fiscales. Joining us now by Skype is Alan Sawyer, a lawyer for the accused apostle. Mr. Sawyer, thank you very much for being here. Your client remains behind bars, $50 million bail. That's the largest ever in Los Angeles County. Thanks for having me, Brian. Yeah, it's a very unusual amount of bail, and I think it's based on a false premise that you should take into account the assets and the wealth of a church in determining an individual's bail. The reason why that is a false premise is because prior to this incident and after this incident, the church's finances are completely separate from Mr. Garcia's finances. He does not sign on any bank accounts. He cannot direct where money is sent. And the church has a bylaw and a rule that says that their funds cannot be used for criminal defense. La Unidad de Inteligencia Financiera, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, denunció ante la Fiscalía General de la República que la iglesia conocida como La Luz del Mundo, constituida como organización religiosa sin fines de lucro, no tiene relación con el objeto y los fines para los cuales fue constituida y ha omitido declarar sus ingresos, por lo cual ha generado su riqueza de forma ilegal. Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Investigación, llegó a esta conclusión al detectar que el líder de la organización religiosa, Naasón Joaquín García, quien se encuentra detenido en una cárcel de los Estados Unidos, realizaba a través del Sistema Financiero Nacional actos jurídicos con fines evidentemente lucrativos, lo cual no coincide con la naturaleza de su registro. Se informó que la denominada iglesia realiza inversiones con la finalidad de obtener utilidades, omitiendo manifestarlo ante Hacienda, por lo que obtienen recursos que son gravables o deducibles para efectos del pago de impuestos. La organización realiza también transferencias financieras por altos montos a personas físicas y morales con las que no se identifica el tipo de relación, al igual que a tarjetas de crédito o compra de vehículos, siendo estos blindajes que generan que los recursos de sus cuentas tengan poca permanencia. En total, son 5 las denuncias interpuestas a la institución religiosa por parte de la UIF. Bueno, son 5 denuncias las que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República, ya lo decías, en contra de la Iglesia de la Luz del Mundo y de su líder Naasón Joaquín García. Esto por delitos fiscales y lavado de dinero. Esta instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó que tanto esta iglesia como su líder han omitido enterar a las autoridades hacendarias sobre sus ingresos y por tanto han generado riqueza de manera ilegal. La UIF informó que a pesar de que está constituida como una organización sin fines de lucro con la denominación de actividades religiosas, pues La Luz del Mundo no guarda relación con el objeto y los fines para las cuales fueron constituidas. En particular, Samuel, te puedo detallar que esta Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto, explicó que la Iglesia de Luz del Mundo realizó pagos por montos muy elevados para adquirir bienes o servicios de lujo como tarjetas de crédito y vehículos blindados, entre otros, que no son acordes al perfil y objeto de las organizaciones sin fines de lucro con la denominación de actividades religiosas.
De igual forma, La Luz del Mundo y su líder, Nazón Joaquín García, realizaron reiteradamente actividades con fines eminentemente lucrativos como la compra de inmuebles y acciones y el cobro de intereses, y a decir de la UIF, pues esto no guarda relación con el objeto y los fines para los cuales fueron constituidos, Samuel. De acuerdo con la indagatoria de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues este tipo de organizaciones reciben recursos financieros por concepto de intereses, Samuel, de diversos instrumentos financieros, es decir, realizan inversiones con la finalidad de obtener utilidades. Esta omisión de manifestar ante la autoridad hacendaria la obtención de recursos que son gravables y son deducibles para el efecto de pagos de impuestos. Es por ello que también otra de las investigaciones con las que cuenta la UIF y el modus operandi de esta Luz del Mundo es que realiza transferencias financieras por altos montos dirigidas a personas físicas y morales con las que no se identifica pues algún tipo de relación con el giro que tiene esta Luz del Mundo. Y finaliza justamente la Unidad de Inteligencia Financiera, parte de esta información que da a conocer este día, Samuel, en que estas organizaciones sin fines de lucro con la denominación de actividades religiosas pues envían recursos financieros por cantidades significativas de dinero mediante transferencias internacionales a personas físicas y morales en países clasificados como paraísos fiscales. Parte de la investigación que da a conocer este día, Samuel, la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de la Luz del Mundo y de su líder Joaquín Nazón García, y por el cual pues hoy da a conocer que ya fueron presentadas 5 denuncias penales en contra pues tanto de Nazón García como de la Luz del Mundo por los delitos fiscales y lavado de dinero. Denuncias que se suman allá otras por delitos graves o muy graves que enfrentan en Estados Unidos. Vamos a estar atentos a este proceso desde México. Gracias, José Antonio. De la conciencia. Hasta ahí, hermano, dejamos la lectura. Atención. Hago una afirmación. La conciencia y su libertad, ¿qué es el ejercicio de la conciencia? No es privativa de la Iglesia La Luz del Mundo. Ese respeto, esa sujeción que se debe a la autoridad, no es exclusivo de la Iglesia La Luz del Mundo, sino de toda persona. Toda persona. ¿A quién va dirigida la carta de Romanos? En esta parte, ¿a quién está dirigiéndose el apóstol? A toda persona. Ese respeto, esa sujeción que se debe a la autoridad, otra persona te quiere hacer, hermano, que obres en tal o cual sentido, la persona puede ejercer, hermano, un derecho que se llama objeción de conciencia, que en México no es muy conocido, pero de ahí nace. Cuando la persona quiere ser obligada a hacer algo que en su conciencia no está de acuerdo a sus creencias. Lo que sí te puedo afirmar, que esa parte interna es impenetrable para la autoridad. Es impenetrable para la autoridad. Ahí donde radica tu fe, tu espiritualidad, el creer en un Dios vivo, el creer en Jesucristo, el creer en la vida eterna, en la iglesia, en la obra perfecta, en la salvación. Nadie te puede obligar a creer, ni te puede obligar a dejar de creer, ni te puede obligar a dejar de creer, ni te puede obligar a dejar de creer. Otra vez, repaso esto. En esa libertad de conciencia que es interna, ahí radican tus creencias, tu fe, tu espiritualidad, la obra de Dios. En esa parte nadie te puede obligar a creer, o nadie te puede obligar a dejar de creer. En esa parte nadie te puede obligar a creer. En
En esa parte nadie te puede obligar a creer, o nadie te puede obligar a dejar de creer, o nadie te puede obligar a dejar de creer. Si alguna persona en el ejercicio de su libertad de conciencia decide no continuar en la iglesia no lleva a cabo ninguna persecución. La iglesia no amenaza, la iglesia no intimida, no coaccionamos a nadie, respetamos en la iglesia, a la luz del mundo, la libertad de creencia y de conciencia de toda persona. Gracias a Dios tengo el conocimiento que me ha dado un gran apóstol de Jesucristo. Tengo ya 6 años en la bendita iglesia del Señor y sé perfectamente que hoy Dios envía apóstoles por esa obra perfecta que hay en nosotros. Y por eso estamos aquí en defensa de la elección, y por eso nos odian, porque creyeron que nada más por estar en el radio y la luz del mundo los íbamos a respetar. Qué equivocados, porque yo no voy a dejar en paz a esta gente. Yo no voy a dejar en paz a esta gente. Yo no voy a dejar en paz a esta gente. ¿Entienden eso? Mientras Dios nos dé fuerzas, mientras Dios nos permita, ¿qué vamos a hacer? Yo no voy a dejar en paz a esta gente. ¿Entienden eso? Y no vamos a tolerar a este tipo de gente. Y no vamos a tolerar a este tipo de gente. Respetamos en la iglesia, a la luz del mundo, la libertad de creencia y de conciencia de toda persona. En la iglesia, a la luz del mundo, se explica la palabra de Dios. Y cuando se entiende esta palabra, hace que nazca y brote la fe. Pues el ungido del Señor, nos hemos de acordar, iglesia del Señor, lo que un día Él nos refirió. Donde hay palabra de Dios, nace la fe. Gloria sea al Señor. Donde hay fe, existen obras. Y donde hay obras, hay prosperidad. Produce una conducta y obra buena. Esto se llama conversión. Y es una satisfacción servir a Dios de esa manera. La oportunidad de vida. ¿Qué espera el Espíritu de Dios a cambio? ¿Qué espera el Espíritu de Dios en ese recibir aquella oportunidad de vida? Que seamos, dice el hermano, agradecidos. Y la gratitud se muestra a través de obras. La gratitud tiene manifestaciones, y esas manifestaciones es el diezmo y es las ofrendas. Acordémonos pues, hermano, cada uno de nosotros, que en nuestro corazón debe de haber liberalidad. Y me voy a referir a las ofrendas. ¿Hay diferentes ofrendas dentro de la iglesia del Señor? Sí. La gratitud tiene manifestaciones, y esas manifestaciones es el diezmo y es las ofrendas.